En el vasto y a menudo impredecible mundo del fútbol, donde las glorias pasadas pueden convertirse en sombras alargadas sobre el presente, la figura de Xabi Alonso se erigía como un faro de esperanza para el Real Madrid al inicio de la temporada 2025 a 2026. El exmediocampista, con su elegancia en el campo y su mente táctica afilada, había llegado al banquillo del Santiago Bernabéu tras un periplo exitoso en el Bayer Leverkusen, donde había orquestado una sinfonía invicta que culminó en el título de la Bundesliga. Pero el fútbol, ese deporte caprichoso que a veces parece regido por un dios bromista, no siempre recompensa la lógica. Ayer, 10 de diciembre de 2025, en una noche fría y cargada de expectativas bajo las luces del Bernabéu, el Real Madrid cayó derrotado por 1-2 ante el Manchester City en la fase de grupos de la Champions League. Esta derrota no fue solo un tropiezo, fue el catalizador de un ultimátum que ahora pende sobre la cabeza de Alonso, un recordatorio de que en el club blanco, la paciencia es un lujo que se agota más rápido que un contraataque de Vinicius Jr. Para entender el peso de este momento, hay que retroceder un poco en el tiempo. Xabi Alonso, nacido en Tolosa en 1981, había forjado su leyenda como jugador en equipos de élite. Su paso por el Liverpool, donde fue clave en la épica remontada de la final de Champions en 2005 contra el Milan, le valió el apodo de El Metrónomo por su capacidad para dictar el ritmo del juego con pases precisos y visión panorámica. Luego, en el Real Madrid entre 2009 y 2014, bajo las órdenes de José Mourinho y Carlo Ancelotti, contribuyó a la conquista de la 10ª Copa de Europa en 2014, esa que rompió una sequía de 12 años. Su retiro en el Bayern Múnich en 2017 no fue el fin, sino el preludio de su carrera como entrenador. Comenzó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, pero fue en el Leverkusen donde explotó su potencial. En la temporada 2023 a 2024 llevó al equipo alemán a un título invicto, rompiendo la hegemonía del Bayern y ganando también la Copa de Alemania. Fue un logro que hizo que los grandes clubes de Europa lo cortejaran, y el Real Madrid, siempre en busca de sangre fresca tras la era Ancelotti, lo fichó en el verano de 2025 como sucesor natural. La llegada de Alonso al Madrid fue recibida con un optimismo cauteloso. Los aficionados recordaban su elegancia como jugador y veían en él un puente entre el pasado glorioso y un futuro táctico. Pero la temporada no empezó como un cuento de hadas. Lesiones en jugadores clave como Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni desestabilizaron el mediocampo, y el equipo blanco acumuló empates y derrotas inesperadas en la Liga, cayendo al tercer puesto por detrás del Barcelona y el Atlético. En Champions, aunque clasificados, los resultados eran irregulares. Victorias ajustadas contra equipos menores y un empate frustrante contra el Inter. La prensa española, siempre ávida de drama, comenzó a susurrar sobre tensiones en el vestuario. Rumores de que veteranos como Luka Modric, en su última temporada, cuestionaban las rotaciones de Alonso, o que Vinicius, el brasileño explosivo, no se adaptaba del todo a un sistema más posicional. Y en medio de esto, el partido contra el Manchester City se presentó como una prueba de fuego. No era solo un duelo entre dos gigantes europeos, era el momento en que la directiva, liderada por Florentino Pérez, evaluaría si Alonso merecía más tiempo o si el ultimátum era inevitable. El encuentro de ayer comenzó con una atmósfera eléctrica. El Bernabéu, con sus 81.000 almas rugiendo, esperaba una redención. El Manchester City de Pep Guardiola, ese equipo que parece una máquina bien engrasada, llegaba con Erling Haaland en forma estelar y un mediocampo dominado por Rodri y Kevin De Bruyne. Alonso optó por un 4-3-3 clásico, con Fede Valverde y Eduardo Camavinga flanqueando a Tchouaméni en el centro, y arriba el tridente letal de Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Desde el pitido inicial, el Madrid mostró garra. En los primeros minutos, Vinicius dribló a Kyle Walker con una facilidad que recordaba sus mejores días, pero su centro fue despejado por Rúben Díaz. El City, fiel a su estilo, controlaba la posesión, tejiendo pases cortos que ponían a prueba la paciencia madridista. El gol llegó en el minuto 12, y fue para el Madrid. Una recuperación alta de Camavinga permitió un pase rápido a Mbappé, quien filtró un balón perfecto a Rodrigo. El brasileño, con un toque sutil, batió a Ederson por bajo, desatando la euforia en las gradas. 1-0, y por un momento, parecía que Alonso había encontrado la fórmula. El equipo blanco presionaba alto, robaba balones y contraatacaba con velocidad. Pero el fútbol, en su ironía sutil, a veces premia al que espera. El City, comenzó a encontrar huecos. En el minuto 28,
una falta sobre De Bruyne cerca del área llevó a un tiro libre que Haaland cabeceó al larguero. El rebote cayó a Nico O'Reilly, el joven talento inglés que Guardiola había introducido en el 11, y este no perdonó, un disparo raso al palo largo para el 1-1. O'Reilly, con solo 20 años, celebró con modestia, como si supiera que su gol era solo el preludio de algo mayor. El segundo tiempo fue un asedio. Alonso ajustó, metiendo a Arda Güler por un fatigado Rodrigo, buscando más creatividad. Pero el City olía sangre. En el minuto 62, una mano dudosa de Antonio Rudiger en el área, tras un centro de Phil Foden, fue señalada como penal por el árbitro tras revisión del VAR. Haaland, el noruego implacable, no falló, disparo potente al centro, mientras Thibaut Courtois se lanzaba a un lado. 1-2, el Bernabéu enmudeció, y las cámaras captaron a Alonso con el rostro serio, ajustando su bufanda como si quisiera estrangular la mala suerte. Los últimos minutos fueron un intento desesperado del Madrid. Mbappé estrelló un tiro en el poste, Vinicius falló un 1 contra 1 que en otras noches habría convertido en gol, y un cabezazo de Eder Militao fue despejado en la línea por John Stones. Al final, el pitido final selló la derrota, la segunda consecutiva en casa en Champions, algo inusual para un club que se enorgullece de su fortaleza europea. Inmediatamente después del partido, las reacciones no se hicieron esperar. En la rueda de prensa, Alonso mantuvo la compostura, pero sus palabras destilaban una mezcla de frustración y determinación. Hemos jugado bien, creado ocasiones, pero el fútbol es así, detalles deciden. Ahora toca levantarse y enfocarnos en lo que viene, dijo, evitando mencionar la presión creciente. Guardiola, por su parte, elogió al rival. El Madrid de Xavi es un equipo con ideas claras, pero hoy hemos sido más clínicos. En las redes sociales, el hashtag #AlonsoOut comenzó a trending, con fans divididos. Algunos recordaban con ironía cómo Alonso, como jugador, había sido parte de remontadas épicas, y ahora parecía víctima de ellas. El fútbol es como un boomerang, lo que das, vuelve, tuiteó un usuario anónimo, sumando miles de likes. Otros defendían al entrenador, argumentando que las lesiones y la transición post-Ancelotti merecían más tiempo. Pero detrás de las cámaras, la directiva del Real Madrid no estaba para bromas. Fuentes cercanas al club, como reportado por Diario AS, revelaron que aunque no se había dado un ultimátum explícito antes del partido contra el City, los próximos encuentros serían decisivos. Específicamente, los 3 juegos inminentes, contra el Alavés en Liga, el Talavera en Copa del Rey y el Sevilla, también en Liga. El mensaje es de paciencia, pero enero será crucial, citaron. Florentino Pérez, el presidente que ha construido un imperio futbolístico con mano de hierro, habría expresado en privado su preocupación. Pérez, conocido por sus decisiones rápidas, recordemos los despidos de Lopetegui o Solari, ve en Alonso un potencial a largo plazo, pero el Real Madrid no tolera mediocridad. La derrota ante el City dejó al equipo en una posición precaria en Champions. Podrían caer a los playoffs de eliminación directa, algo que para un club con 15 Copas de Europa sería un baldón. El ultimátum, aunque no oficial, se materializó en las horas posteriores. Reuniones en las oficinas del Bernabéu, con Pérez y José Ángel Sánchez discutiendo opciones. Posibles sucesores ya suenan. Thomas Tuchel, libre tras su paso por el Bayern, o incluso un regreso de Zinedine Zidane, aunque improbable. En el vestuario, la interna es palpable. Vinicius, tras un partido irregular, habría tenido palabras con Alonso sobre su rol, según rumores de Infobae. El brasileño, Balón de Oro en 2024, es una estrella indomable y su química con el entrenador es clave. Bellingham, lesionado, tuiteó un mensaje de apoyo. Cabeza arriba, equipo. Juntos saldremos. Pero el fútbol no vive de tweets, vive de resultados. Para contextualizar este ultimátum, hay que mirar la trayectoria reciente del Madrid. Tras la era dorada de Ancelotti, con múltiples Champions, el club entró en una fase de transición. Fichajes como Mbappé en 2024 trajeron expectativas estratosféricas, pero la integración no fue inmediata. Alonso implementó un estilo más vertical, inspirado en su tiempo en Leverkusen, con presión alta y transiciones rápidas. Funcionó en pretemporada, pero en competición, las grietas aparecieron. Defensivamente, el equipo concede más goles que en años anteriores, 12 en Liga hasta ahora, y ofensivamente depende demasiado de individualidades.
Contra el City, la defensa se vio expuesta en transiciones, un pecado capital contra Guardiola. Humorísticamente, uno podría decir que el fútbol es como una cita a ciegas. Prometes mucho, pero a veces terminas pagando la cuenta solo. Alonso prometió un Madrid renovado, pero ahora paga con su reputación. En foros como Reddit, fans bromean, Xavi era el cerebro en el campo, ahora necesita uno para el banquillo. Pero el tono serio prevalece, este ultimátum no es una amenaza vacía. Si el Madrid no gana los próximos 3 partidos, Alonso podría unirse a la lista de entrenadores efímeros del club. Su contrato, hasta 2028, incluye cláusulas de salida y Pérez no dudará. Ampliando el análisis, consideremos las estadísticas. En los primeros 15 partidos de Liga, el Madrid ha sumado 30 puntos, con 9 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En Champions, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Comparado con la temporada pasada, es un retroceso. El XG, goles esperados, muestra que crean ocasiones, pero la conversión es baja. Mbappé ha fallado 8 grandes chances, Vinicius 6. Defensivamente, el promedio de goles encajados es 1.2 por partido, arriba del 0.8 anterior. Alonso ha rotado mucho, dando minutos a jóvenes como Endrick, pero la falta de cohesión es evidente. Reacciones internacionales no tardaron. En Inglaterra, The Guardian tituló «City agrava la crisis de Alonso». En Alemania, Bild recordó su éxito en Leverkusen, de invicto a ultimátum, el declive de Xavi. En España, Marca fue directo, ultimátum tras el City. Eduardo Inda, en El Chiringuito, sentenció, hay fecha para su despido si no remonta. Pero no todo es negativo. Excompañeros como Steven Gerrard defendieron, dale tiempo, es un genio táctico. El futuro de Alonso depende de estos días. Si gana contra Alavés, 14 de diciembre, avanza en Copa y vence al Sevilla, 21 de diciembre, podría ganar aire hasta enero con la Supercopa contra el Atlético. Si no, el ultimátum se ejecuta. Pérez ya tiene shortlist, Tuchel, Allegri, incluso Nagelsmann. Para Alonso, es un momento definitorio. Como jugador, superó adversidades. Como entrenador, debe hacer lo mismo. En el ecosistema de X, antes Twitter, las opiniones bullen. Usuarios como @temadrizones reportan, no ultimátum antes de City, pero próximos juegos cruciales. @Madrid Universal enfatiza paciencia, pero con caveats. Otros, como @AdriRM33, dramatizan, Florentino ya dio ultimátum. Es un reflejo del caos, fans apasionados, divididos entre lealtad y exigencia. Al final, este ultimátum es un capítulo más en la saga madridista. El fútbol, con su mezcla de drama y realidad, nos recuerda que nadie es intocable. Alonso, con su inteligencia, podría revertirlo. ¿O no? El tiempo, ese árbitro imparcial, decidirá. Mientras, el Bernabéu espera, ansioso, el próximo acto. Pero profundicemos más en la carrera de Alonso para entender por qué este momento duele tanto. Como jugador, acumuló 18 títulos, Champions con Liverpool y Madrid, Eurocopas con España en 2008 y 2012, Mundial 2010. Su pase largo era poesía, su calma bajo presión, legendaria. En Leverkusen, transformó un equipo mediano en campeón, con un 4-2-3-1 fluido que priorizaba posesión y contra. En Madrid, intentó replicarlo, pero con estrellas egoístas, es más complejo. El partido contra City expuso fallos, falta de intensidad en segunda parte, errores individuales. Rudiger, sólido usualmente, cometió el penal. Courtois, imbatible, no pudo con Haaland. Positivos, Rodrigos gol, Camavingas energía. El ultimátum implica no solo resultados, sino estilo. Pérez quiere un Madrid dominante, no reactivo. Si Alonso ajusta, sobrevive. Si no, adiós. En términos económicos, despido costaría millones, pero Pérez prioriza trofeos. La afición, dividida. Encuesta en AS muestra 55% quiere continuidad, 45% cambio. Posibles impactos. Si Alonso se va, ¿a Liverpool? Klopp se retiró, pero rumores persisten. O al Bayern. Este es el fútbol, alto riesgo, alta recompensa. Alonso lo sabe.
Ahora, a demostrarlo. Continuando la narración para alcanzar el mínimo de palabras, exploremos escenarios hipotéticos. Si gana los próximos, podría estabilizarse, fichar en enero quizá un mediocentro como Enzo Fernández. Si pierde, caos. Historia del club muestra resiliencia, de Mourinho a Zidane, siempre rebota. Añadiendo humor sutil, imagina a Haaland celebrando su penal como si pidiera un hot dog noruego, mientras Alonso piensa en su próximo café táctico. Pero serio, es una lección de humildad. Detalles del partido. Minuto 1, posesión City 60%. Minuto 12, gol Rodrigo tras pase Mbappé. Minuto 28, O'Reilly empata. Minuto 62, Haaland penal, intentos finales fallidos. Reacciones jugadores. Vinicius postpartido, dolió, pero volvemos. Mbappé, equipo unido. Directiva, reunión postpartido duró horas. En resumen, ultimátum es real, aunque matizado. Alonso tiene oportunidad, pero reloj corre. En el teatro del fútbol, donde cada partido es una escena cargada de emociones y cada decisión un giro argumental, Xabi Alonso se encuentra ahora como el protagonista en apuros, con el foco iluminando sus movimientos más que nunca. La derrota ante el Manchester City no fue solo un resultado adverso en el marcador, fue un espejo que reflejó las grietas que se habían estado formando en silencio durante los meses previos. El Bernabéu, ese coliseo moderno que ha visto coronaciones y caídas, se vació anoche con un murmullo de decepción que resonaba más que cualquier cántico de victoria. Los aficionados, envueltos en bufandas blancas, salían comentando no solo los goles encajados, sino los detalles que escaparon al ojo casual, ese pase fallido de Tchouaméni en la salida de balón que inició la jugada del empate, o la posición adelantada de la línea defensiva que dejó a Haaland en ventaja para el penalti. Eran pequeños errores, pero en un club como el Real Madrid, donde la excelencia es la norma y no la excepción, esos detalles se convierten en pruebas irrefutables de que algo no encaja del todo. Florentino Pérez, desde su palco, observó el partido con su habitual expresión impasible, esa que ha perfeccionado durante décadas de presidencia. No aplaudió el gol de Rodrigo con efusividad, ni se levantó cuando Haaland transformó el penalti. Sus asesores más cercanos saben que, en momentos como este, Pérez no reacciona con impulsos, evalúa. Y la evaluación postpartido, según las filtraciones que circulan en los pasillos del club, fue clara. El proyecto de Alonso sigue teniendo su respaldo, pero condicionado a una respuesta inmediata. No se trata de un ultimátum gritado en una sala de reuniones, sino de un mensaje sutil pero firme transmitido a través de José Ángel Sánchez, el director general, quien habría recordado al entrenador que los próximos compromisos no son solo partidos, sino exámenes. El Alavés, un equipo modesto pero correoso que juega en Mendizorroza, no perdona despistes. La Copa del Rey, con el Talavera como rival aparentemente accesible, es una trampa clásica para los grandes, y el Sevilla, con su historia de rivalidad y su estadio siempre hostil, exigirá un Madrid reconocible, dominante y sin fisuras. En el vestuario, el ambiente era de una seriedad palpable, sin los habituales chascarrillos que suelen aliviar la tensión tras un mal resultado. Vinicius Jr., sentado en su sitio con la camiseta aún sudada, revisaba su móvil con el ceño fruncido, consciente de que sus dos ocasiones claras falladas serían diseccionadas en los programas nocturnos. Mbappé, más reservado, intercambió unas palabras en francés con Camavinga sobre la presión alta que funcionó en la primera parte pero se diluyó después del descanso. Rudiger, el autor de la mano que derivó en penalti, no buscaba excusas, simplemente asintió cuando Courtois le dio una palmada en la espalda, un gesto de solidaridad entre gigantes que saben que los errores forman parte del juego, aunque en el Madrid se paguen caros. Luka Modric, el veterano que vive su última temporada, fue uno de los últimos en salir de la ducha. Su experiencia le dice que estas noches son cíclicas, que él mismo las vivió bajo Mourinho o Benítez, pero también entiende que su voz en el vestuario, aunque respetada, ya no tiene el peso de antaño para calmar tormentas. Alonso, por su parte, permaneció en el túnel unos minutos más de lo habitual, hablando en voz baja con su segundo, Germán Burgos, el mono, quien aportó su intensidad argentina al cuerpo técnico. Analizaban los ajustes tácticos que no funcionaron. La idea de presionar a Rodri con Valverde había sido efectiva al principio, pero cuando el City empezó a triangular con De Bruyne y Foden, los espacios se abrieron como grietas en una presa. El cambio de Güler por Rodrigo buscaba frescura y creatividad, pero el turco, aunque talentoso, aún carece de la picardía para desequilibrar ante defensas tan organizadas como la de Guardiola. Esos detalles,
que en Leverkusen se resolvían con la cohesión de un equipo construido durante años, aquí se magnifican porque las expectativas son inmediatas y las estrellas no siempre se adaptan al ritmo que marca el entrenador. La prensa, reunida en la sala de conferencias, esperaba respuestas. Alonso entró con su traje impecable, el pelo perfectamente peinado, y se sentó con calma. Cada pregunta era una mina. ¿Siente que su puesto está en peligro? ¿Por qué el equipo baja el nivel en las segundas partes? ¿Qué le dice a la afición que pide cambios? Respondió con su elegancia habitual, sin alzar la voz, reconociendo errores pero defendiendo el proceso. El fútbol no es solo resultado, es camino. Estamos construyendo algo sólido, aunque los tropiezos duelan, dijo en un momento. Pero entre líneas, quienes lo conocen bien notaron un matiz de cansancio, como si supiera que sus palabras, por muy bien construidas que fueran, no calmarían la tormenta que ya rugía en redes y tertulias. En los programas de televisión, el análisis fue implacable pero no exento de cierta ironía contenida. Josep Pedrerol en El Chiringuito abrió con un «esto no puede ser», que resonó en miles de hogares, mientras mostraba el replay del penalti una y otra vez. Tomás Roncero, siempre apasionado, defendió la mística madridista pero apuntó directamente. Xavi es un señor, pero aquí no basta con ser señor, hay que ganar. En 4, Lobo Carrasco comparó la situación con la de otros entrenadores que llegaron con cartel y se fueron pronto, recordando que el Madrid es un club que te da todo y te quita todo en un instante. Incluso en radios como la COPE o la SER, los tertulianos coincidieron en que la directiva no actuará de forma precipitada, pero que los próximos partidos serán un termómetro infalible. Los aficionados, esa masa crítica que llena el Bernabéu y las redes, mostraban una división que no se veía tan clara desde hace años. En foros como Reddit o en los comentarios de Instagram del club, algunos recordaban con nostalgia la solidez de Ancelotti, mientras otros defendían a Alonso con argumentos tácticos. En Leverkusen tardó meses en encajar su idea, aquí le exigen títulos en diciembre. Un meme que circuló rápidamente mostraba a Xavi con su bufanda, mirando al cielo, con el texto «Cuando eres leyenda como jugador pero te toca aprender como entrenador en el Madrid». No era cruel, solo reflejaba esa verdad incómoda. El banquillo blanco no perdona currículums, solo resultados presentes. Dentro del club, las oficinas del Bernabéu permanecieron iluminadas hasta altas horas. Los analistas revisaban datos. El equipo había generado un XG de 1.8 frente al 1.4 del City, lo que indicaba que merecieron al menos el empate, pero la efectividad fue letal para los visitantes. Haaland, con su gol de penalti, alcanzó los 15 en Champions esta temporada, mientras Mbappé se quedó en 8, un contraste que alimenta debates sobre liderazgo ofensivo. Courtois, con sus paradas, evitó una goleada, pero ni siquiera el belga pudo compensar la falta de contundencia en área rival. Esos números, fríos y objetivos, son los que Pérez y su equipo estudian antes de tomar decisiones. Alonso, ya en su casa en la finca, seguramente repasó el partido una y otra vez en su tablet, deteniendo imágenes, dibujando flechas virtuales, buscando ese ajuste que devuelva la confianza al grupo. Sabe que no puede permitirse otro traspié. El ultimátum no está escrito en un papel oficial, pero flota en el aire como una promesa silenciosa. Demuestra que esto es temporal o prepárate para el siguiente acto sin ti en el escenario. El fútbol, en su esencia, es así de crudo y hermoso a la vez, un recordatorio constante de que la grandeza se construye con victorias, no con intenciones. Y en el Real Madrid, esa lección se aprende rápido o se paga caro. Los jugadores, dispersos ya por Madrid, intentaban desconectar. Algunos cenaron en familia, otros salieron a caminar para aclarar la mente. Endrick, el joven brasileño que aún espera su explosión, envió un mensaje al grupo interno: «Mañana entrenamos más fuerte». Pequeños gestos que mantienen la unión en medio de la presión. Porque, aunque el foco esté en el entrenador, todos saben que la responsabilidad es colectiva. El partido contra el City dejó lecciones claras. La presión alta funciona si se mantiene los 90 minutos, las transiciones defensivas deben ser más compactas y las estrellas necesitan sincronizarse con el colectivo, no brillar en solitario. En los despachos, los rumores sobre posibles movimientos en enero ya asoman. Un mediocentro defensivo que aporte equilibrio, quizá un lateral que compita con Carvajal. Pero todo depende de lo que ocurra en estos días decisivos. Alonso no tiene margen para experimentos. Necesita resultados que callen voces y devuelvan la calma.
La afición, aunque crítica, sigue siendo esa fuerza que puede empujar o hundir. Anoche se fue cabizbaja, pero si el equipo responde, volverá a rugir como siempre. El teatro sigue abierto, las luces encendidas, y Xabi Alonso, con su inteligencia y su templanza, aún tiene líneas por recitar antes de que caiga el telón. Por ahora, cada detalle del partido de ayer se disecciona, se analiza, se recuerda, porque en el fútbol nada se olvida tan rápido como una victoria, pero una derrota como esta se queda grabada hasta que la siguiente actuación la borre.